Buenas tardes, hermanos. Comenzamos con esta catequesis un poco del el primer libro de la primera comunión, y lo hacemos sobre todo un poquito explicando la didáctica de cómo viene utilizado esta unidad. Estamos aquí, y bien aquí, en la primera unidad, ¿sí? Y tenemos en la primera unidad, pues dice, nos preparamos para recibir la primera comunión. Todo es una preparación. Nos preparamos, jóvenes, nos preparamos todos. En la vida nos preparamos todos. Siempre nos estamos preparando. Nos preparamos para un examen, nos preparamos para la vida, la catequesis. En fin, todo es una preparación, ¿sí? Entonces hay que resaltar eso, que cada tiempo nos estamos preparando. Siempre este libro trae un hecho de vida real, social. A veces pone la figura de un santo o la figura de un personaje que ha sabido influenciar un poquito así. Hoy tenemos la presencia de Juan Pablo II, Papa joven, ¿sí? Entonces un poco la vida de él, ¿no? Nos presenta un poco, ¿no? Luego hay una conversación, unas dos preguntas de acuerdo a lo que se lee, un poquito para entablar un diálogo, familiarizarnos un poco con los niños, un poco. Y luego ya hay una temática un poco como una especie, ¿no? de relleno, a veces preguntas diferentes. A veces relleno, unión de puntos, completar, en fin. Entonces es un poco la estrategia un poco para despertar la memoria y la atención del niño. Pero esto, lógicamente, si es una cosa humana lo que se está contando, tiene que estar iluminado con la palabra de Dios. Esto humano que ha sucedido en un cierto tiempo, con un cierto personaje, a la luz de la palabra de Dios, cómo viene iluminada. Por eso, qué importante es la palabra de Dios en la catequesis. Es la fuente, es lo principal, porque dentro de la Biblia es Jesucristo y estamos anunciando a Jesucristo. Y entonces, lógicamente, es muy importante. Aquí, por ejemplo, tomamos para iluminar este tema Marcos 10, 13, 16. ¿Sí? Dice, dejen que los niños vengan a mí y no se los impida. Entonces, eso es un tema un poquito sobre la relación de Jesús con los niños. Luego de esta palabra de Dios se resuelve con tres preguntas un poco, ¿no? Entonces, así está un poquito como dividido un poco este tema. Y luego reflexionar, es importante reflexionar, es importante pues haber leído, haber preguntado y a veces pensar un poco, ¿sí? Y la pregunta aquí dice, bienvenido al primer encuentro de catequesis de este año. Entonces, pensar un poquito, ¿sí? A la luz de la palabra de Dios, a la luz del hecho humano, pensar un poco qué es lo que se quiere hacer, ¿sí? Y luego esto tiene que llevarnos a un compromiso, porque no solamente esto es una reflexión mental, sino que es algo práctico. Tenemos que dar un consejo práctico, un fin práctico a toda esta catequesis. Entonces dice aquí la preparación. ¿Cuál es lo práctico? Poner empeño primero. No faltar a la catequesis, ser puntual, participar y hacer oraciones, ¿sí? Puntualidad, participar y rezar. Ese es un propósito práctico, ¿no? ¿Sí? Porque si no, pues, si no hay interés, al final, pues esto no se resuelve. Y luego hay una entrevista, ¿no? Una actividad que se debe dar en casa, resolver preguntas un poco, o en fin, colorear y así. Y al final, pues tenemos pues unas preguntas para tener claro un poquito conceptos, porque es importante tener conceptos bien claros en la fe católica, porque si no, a veces uno puede divagar mucho y puede enseñar cosas erróneas, algo que la iglesia no enseña. Entonces, yo siempre escuchaba de mi profesor que el pensamiento pobre es el pensamiento hereje, ¿no? Cuidado, ¿no? El que desconoce las escrituras desconoce de Cristo. Ojo, cuidado. Entonces, hay que tener claro conceptos, sobre todo lo que la iglesia profesa y enseña, ¿sí? Entonces dice aquí, ¿cómo nos preparamos? ¿Y qué nos exige? ¿Sí? Nos exige un compromiso, nos exige una
una adhesión a Cristo, adhesión a la iglesia, adhesión a Cristo, al Cristo que está presente en la iglesia. En fin, y luego pues se termina con la oración. Eso tenemos el primer encuentro, ¿sí? ¿Cómo nos preparamos para recibir la comunión? Primero, preparación interior, ¿sí? Unas preparaciones exteriores y luego con la gracia de Dios. Hermanos, hemos iniciado el primer encuentro del primer nivel de catequesis. Que Dios te bendiga. Espero que te haya ayudado esta pequeña síntesis de esta primera unidad.